señores, esto es Ruta Nueva Vida 97.7 y listos para un tema interesante de los que Moraima siempre trae. Asimismo, quiero compartir el tema hoy, el cual el titulado Será Diferente, será diferente. ¿Sabes qué, Fernán? En una ocasión yo estaba en una fila de un banco y entonces al frente mío habían dos señoras que estaban hablando, pero estaban hablando... una de ellas un poco negativo y le decía a la otra, ya tú estás preparada, ya tú tienes todo empacado, ya tú tienes todo listo. Y ella, ¿empacado para qué? Sí, yo no me voy de viaje, preparada para qué, yo no voy a salir del país. No, tú estás preparada para lo que viene, porque lo que viene es tan terrible que este es el fin de la humanidad. Tú tienes que tener todo empacado porque hasta aquí nosotros vamos a llegar, nos viene un terremoto, viene esto, viene lo otro. Comenzó a hacer un listado. Wow. Y yo detrás de ellas escuchando aquella conversación con deseos de interrumpir. Y yo decía, wow, pero ¿por qué no se prepara para lo bueno? Porque hay gente que vive preparada solo para cuando venga algo, una corriente de agua, porque hay gente que vive preparada para cuando se caiga el árbol encima de la casa, porque hay gente que todos los días está hablando eso. Ese árbol se va a caer encima de esa casa, aquello va a ocurrir. Oye, no es que yo no viva en un mundo real, sabemos que situaciones pasan, pero yo no tengo que estar hablando todo el tiempo de estas cosas negativas que pueden acontecer, si no, no vamos a vivir en paz. Así que propongo el tema Será Diferente, porque en estas Navidades he escuchado mucho eso. Este año no va a ser igual. Este año las Navidades van a ser tétricas, van a ser tristes, vamos a estar encerrados. Será diferente, Fernán. Y hay una canción que queremos regalarle un pedacito a las personas en lo que abrimos las líneas y ya mismo yo les leo un pensamiento que traje, porque hay que aprender a vivir como si fuera el último día. Es lo único que te queda y lo tengo que disfrutar al máximo. Pues entonces este es un tema importante. Sube el radio, prepárese. Súbelo. Y díselo a tus amigos que se conecten. Vive tu día como si fuera el último día de tu vida. Vive sin preguntarte tonterías. Vive feliz, que los demás vivan su vida. Prende tu imaginación, imaginando que tus dedos tocarán el sol. Solo te queda esta vida para hacer de tu pentagrama melodía. Y así saber que realmente vives, vive con ganas de sentir el aroma del amor, el sabor de perdonar, aunque no creas, olvida que tus heridas sanarán. Deja el alma recitar lo que nunca te cantó. Deja que el niño que encerraste juegue en el jardín de tu imaginación y solo vive tu día. Solo vive tu día con sabor, con ganas de echar hacia adelante. Yo quiero que tú sepas que no porque estemos en un teatro, pasemos por un teatro, tenemos que sentarnos a ver la función. Yo no tengo que ver la función dentro del teatro que yo no quiera ver. No estoy diciendo que lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido es un teatro, no, a lo que me refiero es que yo escojo qué yo quiero ver y qué yo quiero escuchar. Hay algo que leí que me encantó y esto fue, Fernán, me llegó un árbol de Navidad y me llegó la explicación del árbol y yo quiero abrir las líneas telefónicas ya mismo porque yo quiero un compromiso, que lo podamos hacer como lo hice yo. Yo tuve que hacerme ese compromiso, Fernán, y si hay gente que se pregunta, bueno, quizás ella habla así, pues porque no ha pasado por esto, por lo otro. He tenido gente cerca, familiares, que han pasado por el COVID, los he visto, he estado ahí en apoyo, sé lo que se pasa, lo que se siente, porque lo he visto muy de cerca y sé lo que están sufriendo las familias, ¿no? Pero aún así inyectamos fe, aún así inyectamos aliento. Pues me llega este árbol de Navidad y mira lo que dice, Navidad eres tú con él. Navidad eres tú con él cuando decides nacer de nuevo cada día. Navidad es cuando tú decides nacer de nuevo cada día. Es dejar entrar a Dios en tu alma y va formando el árbol. Mira, Fernán. No sé si de ahí la cámara... Qué bonito, sí. Va formando el árbol explicando qué es
la Navidad. Dice, el pino de la Navidad eres tú cuando resistes vigorosos a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú cuando llamas, cuando te congregas, cuando buscas unir, cuando tú tienes luz de Navidad. Ayudas a que otros iluminen su camino. De lo demás, con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. Navidad eres tú con él. Navidad no es, como dice la canción, comer pasteles, comer lechón. Sí, eso es bueno, ¿verdad? En las fiestas familiares. Pero yo creo que esta Navidad será diferente porque me redescubro. Será diferente porque puedo encontrar el perdón. Será diferente porque puedo encontrar una nueva resolución diferente a la que tenía en el 2019. Había un meme que decía, relajando, la resolución del 2019 es sobrevivir. Es sobrevivir. Muchos tenían bajar de peso, tener la casita, tener el carro. Ahora es sobrevivir. Lo decían en forma jocosa y muchos de verdad lo hicieron suya. Pero que la resolución de este año sea, mira, algo diferente. Yo no puedo estar en familia, pero si voy a hacer una Navidad en Skype, pues duele. Claro. Claro que pero duele. Se puede. Pero se puede. Sí, seguro. Pero se puede. Así que yo quiero hablar con el público que pueda decir, mira, será diferente. Yo no voy a vivir más esperando. Ahora lo último que salió fue una noticia de la India, una nueva enfermedad. Yo no puedo vivir esperando que esa enfermedad se propague. No puedo vivir esperando que ese virus se propague. Yo tengo que vivir esperando algo extraordinario del cielo, como lo haría Moisés en el tiempo de las plagas, diciendo, el Dios de nuestros padres nos librará. Y también será diferente porque probablemente mucha gente por primera vez va a reflexionar de verdad. Sí. ¿Sabes? Siempre se dice, bueno, para el final del año déjame reflexionar lo que pasó. Pero ahora es obligado, o sea. Ahora es obligado, ahora tienes que reflexionar. De verdad, el que nunca había reflexionado tiene que reflexionar. Sí, Fernán, yo me vi en la sala de mi casa sentada diciendo, aquí no hay ningún adorno, yo no tengo ningún adorno de Navidad, no es que lo voy a poner ya mismito, pero no era ese afán, ay, espérate, llegó el día de Acción de Gracias, ese día hay que poner el árbol, uno vivía con esa velocidad, con esa prisa, ahora uno dice, ¿dónde en mi casa está sentado Jesús? ¿Dónde está ese pesebre, ese nacimiento? Y esa es la reflexión. Y esa es la reflexión. Claro. Será diferente este año, no va a ser peor, será diferente. Navidad eres tú con él. 787-993-9700 para que participe en interacciones a esta hora con este tema que está bien chévere. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Buenos días, chicos, que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Hola, hola. Amén. De verdad que yo me gozo y le doy las gracias porque siempre ustedes me recuerdan el motivo por el cual yo estoy en este mundo. Y es que Cristo es todo, Él lo es todo. Por eso digo que sí será diferente, pero el gozo tiene que ser el mismo. Eso es. Y nuestra invitación es que nos digas, será diferente. ¿Por qué tú la vas a hacer diferente? A pesar de las noticias, ¿por qué tú vas a hacer esta Navidad diferente? 787-993-9700. Adelante, buenos días. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones para ti también. Bien, el tema está súper interesante. Mi observación o mi opinión, aunque yo digo es que si la persona sigue dejando las cosas, dejando la mente influir cosas negativas, pasa el día negativamente, porque esa es la situación de los seres humanos, que cualquier cosa que entramos en la mente, siempre estamos divulgándolo negativamente. Si en un principio nosotros comenzamos nuestros días en una oración, en meditación con Dios, en secreto con Dios, nuestra mente, que es la mente de Cristo, si le pedimos a Dios, ponga la mente de Cristo sobre nosotros, y quita la mente de nosotros humanamente, y sea la mente de Cristo, las cosas van funcionando mejor, mil veces mejor. Es mi observación. Claro que sí, tremenda observación. Él dice, va a ser diferente cuando cambiemos la manera de pensar y de hablar. Y así es. Y así es, porque muchas veces contagiamos y no nos damos cuenta al que tenemos al lado. Sí, o sea, afectamos a todos los que están alrededor. Alrededor claro, y... positiva o negativamente. Exactamente, lo que nosotros digamos puede ser de influencia o de destrucción para una persona. Hay mucha salud mental afectada, muchas personas con salud mental ahora mismo afectada, emocionalmente triste mucha gente, pero no tiene por qué ser así. Podemos hacerla diferente. Será diferente. Buenos días.
Buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Dios te igual. bendiga más. Definitivamente, sí, va a ser diferente. Mi familia está pasando por un proceso bien difícil, no solo pues, todo lo que está pasando en Puerto Rico entero, sino que tuvimos una pérdida reciente de un familiar muy querido, no por COVID, pero sí de una forma trágica y repentina, pero cositas que nos amaquean y Sí. nos detienen a pensar en dónde está puesta nuestra prioridad, dónde está puesta nuestra confianza, y a veces el jolgorio de algunas épocas nos desconcentra. Y ciertamente sí, hay que retomar eso. Hay que retomar dónde está el gozo de verdadero. Estás diciendo que ustedes tuvieron una pérdida, pero aún así será diferente porque ustedes descubrieron dónde está el verdadero gozo. Eso es así. Qué bueno. Sí. Qué Lo bueno. hemos visto en medio del proceso. Wow. Wow. Qué difícil. Un abrazo, amiga. Sí, Un mi abrazo para amor. ti, los tuyos. Y, Sí, mi amor. Bueno, o sea, son estas cosas difíciles que pasan, de las que podemos sacar algo bueno, ¿no? Una reflexión importante para la vida. Definitivamente un abrazo solidario, una pérdida, y más en este tiempo no es fácil y hay mucha Sí. gente teniendo pérdidas, pero aún así pueden decir, será diferente. Será diferente. Buenos días. Buenos días. Dios Buenos bendiga. días. Amén, amén. Bendiciones a todos en el estudio. Amén. igual. Yo quiero, ¿verdad?, compartir de que sobre la reflexión de que este año será diferente, porque este año nos dejamos de pensar en el yo y pensamos en el Creador. Ujú. Dar gracias, como cuando estuvimos, ¿verdad?, en este mismo tiempo, cuando pasó María, dar gracias por la vida, por la familia, por la salud, por el que se fue, por el que llegó, por todo. Amén. Este año sí será diferente. Amén, Dios les amén. bendiga. Amén. Un Amén. abrazo. Yo creo que estamos en la misma línea, los que están llamando diciendo, mira, será diferente porque nos estamos redescubriendo, será diferente porque estamos identificando qué nos mueve, qué fuerza habita dentro de nosotros, será diferente porque ya no tengo que correr a comprarme el traje que me compraba, tengo una Ajá, fiesta y no ajá. tengo con qué Y ir. una redefinición de muchas cosas, Ajá. incluyendo el concepto de fiesta, ¿no? Exactamente Ajá. qué es una fiesta y por qué tendría que ser como siempre lo hemos hecho, puede ser diferente. Así mismo, alguien en WhatsApp escribe en esa misma línea que tú estás diciendo, Fernán, la Navidad será diferente, esto se me cerró este año, porque hay que celebrar la vida ante la adversidad. La adversidad nos ayuda a crecer y ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Amén. Eso es así. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Voy a sacar una charla desde el punto de vista de Dios. ¡Wow! Me marcó esa frase. Está bonita. Sí. Será diferente. Adelante, buen día. Y vas a decir algo. Te iba a vacilar. No, si te lo leí, ese silencio. Pero dale, tíralo. Bueno, después de la llamada, después de la llamada. Buen día, buen día. Bendiciones, saludos. quiero bendecirle en esta mañana y darle las gracias. Este año nuestra Navidad será diferente, ya que en el mes de septiembre mi amada esposa partió con el Señor Ay, wow. Wow. por un cáncer, y pues será diferente ya que no voy a tener mi esposa y mi tía no van a tener su madre. Pero sobre todas las cosas sabemos que Dios es nuestra fuerza. Y Amén. por eso celebramos a Dios, porque sabemos que Dios, ella está en el descanso de Dios, y nosotros sabemos que nuestra meta es seguir adelante y sabiendo que algún día la vamos a ver otra vez. Amén. Wow. Oye, escucharte de la manera Sí. que lo expresas es como nos da fortaleza a nosotros. A nosotros. Tremendo. Gracias por tu llamada y nuestro abrazo de consuelo, nuestro respeto. Gracias. Gracias por compartirlo porque le estás ya llevando aliento a otras personas. Sí. Mira lo que él dice, ella partió en septiembre, eso fue el otro día, Sí. pero aún así vamos a celebrar porque sabemos que ella está en los brazos del Sí. Señor. Y no significa que no haya tristeza, lo que significa Claro. que se puede sobrellevar con el gozo del Señor. Amén. Claro que sí. Adelante. Se nos fue. Adelante, será diferente. Buenos días. Hello. ¿está ahí? Hello. Sí, Ajá, adelante. buenos días. Sí, buenos días. Les habla Jovita desde Caguas y felicitándolos y bendiciéndolos a ustedes, que los quiero mucho. Amén. Igual, Igual, mi amor. Que siempre están ahí para nosotros, y Navidad será diferente porque hay más presencia de Dios todavía. Cuando más dificultades hay, es que tenemos que decir todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Wow. Amén, amén. Qué Wow, linda, hay muy más linda. presencia de Dios todavía, dice ella, porque hay mucha gente conectándose que estaba desconectada. Hay gente enchufada ahora mismo a la pared espiritual diciendo ¿Es yo así? necesito cargarme. Qué lindo. ¿Da tiempo para más? Claro que sí, la última por acá. Adelante, buen día. Amén. Esta Navidad será diferente, porque Dios será el centro de esta Navidad. El niñito Jesús nacerá en nuestros corazones. Yo perdí a mi mamá el 8 de noviembre, pero sé que está en el cielo gozándose en el Señor, y ese es el motivo para dar gracias en esta Navidad, que tuvimos la oportunidad de tenerla 84 años, ayer hubiese cumplido 85, Wow. pero sé que está gozándose en el Señor, y eso nos da un aliento y una felicidad para celebrar en grande esta Navidad con Jesús en el centro de nuestras vidas, como siempre ha estado. Wow. Wow, admirable esa, Wow. esa fortaleza. Que mucha gente ha llamado Sí. con pérdidas y aún así dice... fortalecidos. Y fortalecidos, Fernan, nos están dando cátedra. Sí. Están diciendo, será diferente aunque ese ser querido ya no está. Nosotros vamos a celebrar porque está gozando en las mansiones allá. Tremendo. Tremendo, tremendo. Así que nosotros cerramos el tema con este pensamiento. La fe hace el arsenal de las tinieblas totalmente inefectivo. La fe hace todo plan inefectivo. Aunque tú no lo veas todavía, lo verás. Atrévete a decir, será diferente. Tengo la apertura de recibir un nuevo año con expectativa de vida en el nombre de Jesús. Vamos a meterle fuego Eso, vamos. y ánimo. Yes.